En este video vamos a estar hablando de un tema muy controversial y es acerca de que si los judíos son sola escritura o no lo son. Y esto porque en internet circulan varios videos en los que el catolicismo, principalmente los apologistas católicos son los que hacen más énfasis en esto, afirman que en el judaísmo no se tiene el principio como de sola escritura, como algo infalible, sino que en el judaísmo también se toma algunas tradiciones rabínicas como una regla de fe a la par de la Torah escrita. Pero esta postura que mantienen los católicos es muy criticada por el cristianismo protestante, porque dicen nuestros hermanos en la fe, los protestantes, afirmamos que en el judaísmo, en los días de Jesús, en el caso de los apóstoles, ellos ya tenían a la Torah como una regla de fe infalible, muy superior a cualquier tradición rabínica o cualquier tradición oral, ¿no? En los días del Señor Jesucristo y posteriormente a ellos. También en el judaísmo, en algunos grupos afirman que la Torah no es la única regla de fe para ellos, sino como ya lo veníamos diciendo, también para ellos una regla de fe muy autoritaria es el Talmud y lo es la Mishnah. E incluso hay algunas corrientes del judaísmo que afirman que en la Torah y en la Mishnah, o la ley oral, está muy por encima de la Torah escrita, y esto porque argumentan que recibieron primero la Torah oral mucho antes que la Torah escrita. Y en este punto es válido y se le damos por buena, porque es totalmente cierto. El judaísmo, o los judíos, o los israelitas, como gusten llamarles, no nacieron con el decálogo debajo del brazo, sino que se rigieron primero por tradiciones antiguas, y que esas tradiciones antiguas eran respaldadas muy posteriormente. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que recibirían la Torah escrita en el Sinaí. Si no es así, alguien que me diga, ¿de dónde obtuvo Noé el conocimiento de que los sacrificios a Dios o Yahweh deberían de ser solamente con animales puros, tales como se menciona en el Levítico 1, ¿verdad? O alguien me puede decir cómo sabía Job que él debería de ofrecer sacrificios por los pecados de su hijo, o de sus hijos, mejor dicho, como lo menciona en la Torá. Y sabemos muy bien que en los días de Job no existía la Torá escrita, no la tenían. ¿Por qué? Porque Job estaba tomando el lugar del sumo sacerdote, cosa que el sumo sacerdote era el único que podía interceder por los pecados del pueblo. En este caso, Job estaba tomando, o estaba, digámosle así, usurpando un lugar que no le correspondía. ¿Y esto por qué? Porque no había una Torah escrita. ¿Y cómo lo sabía él? Pues bueno, era mediante tradiciones muy antiguas, como les repito, tradiciones a las cuales Dios le respaldaba. Y esto en mancuerna con la revelación que Dios les daba. ¿Por qué? ¿Por qué metemos aquí la revelación? Porque ¿cómo sabía Job que había un redentor? ¿Cómo sabía Job que había un redentor? Porque él claramente en Job 19, él dice, yo sé que mi redentor vive y mis ojos un día le verán. Es una forma parafraseada, ¿no?, que viene en Job 19, 24 al 27. ¿Cómo sabía Job esto? Digo, porque estas palabras de Job ciertamente hacen una alusión a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este punto de que el judaísmo no fue, bueno, al que algunas corrientes todavía la toman como vigente o como algo vigente,
pero no siempre fue con el principio de sola escritura. ¿Por qué? Porque no lo tenían. Nacieron sin una escritura. Fue una postura que tomaron muy posteriormente. Pero en algunos debates en internet, algunas personas intentan argumentar que los judíos son sola escritura, basándose en pasajes como en el Salmo 119, que en algunas tradiciones judías principalmente toman ese salmo como o le atribuyen ese salmo al rey David. Y en el Salmo 119 dicen que el rey David ya toma a la Torá escrita como una regla de fe infalible, muy por encima de cualquier tradición. También en los días de Daniel, se dice que los escritos, el profeta Daniel, estaba leyendo los escritos del profeta Jeremías, y fueron los escritos del profeta Jeremías los que le dijeron, los que le dieron el conocimiento de que los días de la caída de Babilonia estaban cercas. No fue ninguna tradición rabínica, ni ninguna tradición oral. Fueron los escritos del profeta Jeremías, y está plasmado en la misma carta de Daniel. Y fue las mismas cartas del profeta Jeremías los que le dijeron que la causa de que Israel estuviera cautivo en Babilonia era por el quebrantamiento de la Torá escrita, no de la Torá oral. Esto demuestra que la Torá escrita en los días de Daniel ya estaba muy por encima de cualquier tradición. El hecho de que la Torá escrita para los judíos era una regla de fe ya infalible para los días de Daniel. Eso no quiere decir que siempre se mantuvieron en esta postura. Porque les pongo este claro ejemplo. Cuando los israelitas recibieron las tablas de la ley a los pies del monte Sinaí, Dios les prohíbe que practiquen la idolatría. Pero ¿qué es lo primero que hacían los israelitas? Iban y adoraban a dioses ajenos, yendo totalmente en contra de lo que Dios ya había estipulado para ellos. De la misma manera que la Torá escrita llegó a ser la única regla de fe infalible, los judíos se corrompían, llegando a poner las tradiciones muy por encima de la Torá. Llegando a este punto, quiero aclarar una diferencia muy grande, porque se confunde mucho el principio de solo escritura con el de solo Biblia. Y esto también dentro del protestantismo. Y lo quiero recalcar porque al desconocer este principio, muchas veces se llega a atacar a muñecos de paja, pensando que están atacando la sola escritura cuando realmente no la están atacando. Porque la sola escritura no niega una autoridad secundaria. No la niega. Por el contrario, el principio de solo Biblia sí la niega. Lo que sí niega el principio de sola escritura es de que esa autoridad secundaria, aparte de la Torá escrita, sea infalible. Eso es lo que la Torá escrita, o el principio, mejor dicho, de sola escritura niega. El principio de sola escritura tomó como infalible, lo recalco, solamente a la Torá escrita. Cualquier tradición o principalmente cualquier tradición secundaria, autoridad secundaria iba a decir, la toma como falible o como algo infalible. Dicho de esta manera, ya marcando la diferencia entre ambos conceptos, los judíos tienden a atacar a protestantes
confundiendo el dogma de la sola escritura con el de solo Biblia, provocando constantemente ataques a muñecos de paja, porque no están destruyendo nada, no están atacando el principio de sola escritura. Tal es el caso como un video que anda circulando por ahí en YouTube, me imagino que tal vez los conocerán, pero son 3 judíos que intentan refutar a la sola escritura, ¿no? Ya varios apologistas cristianos protestantes han reaccionado o han refutado esos argumentos, ¿no? Pero yo aquí les vengo a dar otro comentario. Estos judíos intentan destruir el principio de sola escritura de adentro hacia afuera, haciendo como una especie de explosión y onda expansiva, ¿no? Diciendo que Jesús intentó promover o promovió la tradición rabínica llamada Pikuach Nefesh. ¿Eso qué quiere decir? Es un principio en el que está por encima la vida de las personas que a la Torá. Ellos argumentan que Jesús, cuando está el evento donde van a recoger unas espigas, este judío dice que Jesús realmente no estaba quebrantando la Torá, sino que estaba manifestando y, ¿cómo se le puede decir? Transmitiendo el principio del Pikuach Nefesh a los judíos. Y ese es un argumento que quieren dar a estos judíos para intentar refutar el principio de sola escritura, diciendo que Jesús no estaba destruyendo el sábado, sino que estaba promoviendo una tradición rabínica, algo que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque se quieren agarrar a su favor el hecho de que Jesús era judío y que tenía tradiciones judías, ¿no? Piensan que el cristiano protestante no conoce eso y lo quieren agarrar a su favor, pero es algo que les sale contraproducente porque se dan un tiro en el pie y ahorita van a ver el por qué. ¿Por qué? Porque el tratado de Pikuach Nefesh, ellos mismos reconocen en este video que el tratado de Pikuach Nefesh no se establece oficialmente hasta después del siglo VI. Antes de los días de Cristo, no hay evidencia litúrgica ni histórica que se promoviera dicha tradición rabínica. No hay evidencia. La evidencia textual que ellos tienen es a partir de los días de Jesucristo, y que fue un concepto que se fue dando progresivamente, que no nació de la noche a la mañana, no nació con la Torá, fue muchísimo después. Así que en este punto es ¿de dónde lo sacaron los judíos? Realmente Jesús promovió esta tradición rabínica porque la había escuchado de los rabinos, o realmente los fariseos lo copiaron de Jesús. Es algo que no se sabe con certeza. Otra cosa a recalcar es de que el énfasis de Jesús en Mateo 12, en el pasaje de las espigas, ¿no? Cuando Jesús recoge espigas en el Shabbat, Jesús no está promoviendo dicho principio tan rabínico, sino que más bien el énfasis en que estaba haciendo Jesús era revelarles que Él es el Señor del sábado. Aparte es contradictorio que quieran decir que Jesús estaba promoviendo dicho principio y que los fariseos no conocieran, porque hay que aclarar que en ese pasaje están diciendo muy específicamente que Jesús estaba hablando con fariseos.
Y es contradictorio que Jesús, como se le atribuye, venga de una escuela farisea o farisaica, y que dichos fariseos no conocieran dicho principio, como lo menciona en el versículo 10 del pasaje, ¿no? Sino que le vuelven a poner una trampa a Jesús en el versículo 10, ahora de un hombre que estaba, si no mal recuerdo mal, que tiene una discapacidad física, un chaval que hicieron poner una trampa en la sinagoga. Entonces, ¿cómo está aquí? O por decir, es una tradición rabínica farisaica, y que Jesús promovía, pero como que sus colegas fariseos no la conocían. Es algo que no tiene sentido. Y en segunda, ¿cómo es posible que Jesús les hubiera dicho en repetidas ocasiones que eran las tradiciones que estaban invalidando los mandamientos de Dios? Y aparte, él promover dichas tradiciones que incitaban a romper el mandamiento, como es el caso del Pikuach Nefesh. Jesús no podía decir una cosa a escondidas de los fariseos y decir otra mientras estaba con los fariseos. O sea, es algo totalmente contradictorio y que carece de total sentido y lógica, ¿no? También se dice que Jesús no seguía el principio de sola escritura porque ¿cómo le hizo para celebrar el rito del Pesaj? Ese es uno de los argumentos que ellos dan. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que celebrar Pesaj o Pascua? ¿Cómo sabía? ¿Cómo se hacía todo el rito cuando en la ley o en los profetas, no dice cómo se hace? Esos son los argumentos que dan. Y eso es una evidencia de que no conocen cómo funciona la sola escritura, porque como ya les decía y les repito, la sola escritura no niega una autoridad secundaria, no niega una tradición, no la niega, sino más bien que esa autoridad secundaria o esa tradición tiene que sujetarse a la Torá. Y si no se sujeta, o sea que va en contra, es algo de desecharse. No va. Es falible, para que me entiendan. Tienden a equivocarse, tienden a corromperse, y lo que tiende a corromperse es desechado, si no va de acuerdo a la Torá. Eso es lo que Jesús hizo mucho énfasis. Le hizo mucho énfasis a los fariseos, ¿no? Vuestras tradiciones invaliden los mandamientos de Dios. Y para poner un ejemplo de lo que es la sola escritura, podemos ver cómo Jesús celebraba la fiesta. Es una fiesta helenística, se me olvidó el nombre de dicha fiesta. Ahorita les pongo en los comentarios cómo se llamaba la fiesta. Pero era una celebración, era una fiesta más que nada patriótica de los que durante el tiempo de los macabeos, como ellos se les celebran como en la menora no se consumió ¿cómo se llama? El aceite. Cuando solamente le vierten aceite para un día, la menora, por causa de un milagro, no se consume hasta dentro de 8 días, hasta que le vuelven a vertir aceite. Y Jesús está celebrando esa fiesta conmemorativa, esa fiesta patriótica, y que no tiene nada que ver con las fiestas estipuladas por Dios en Levítico 23. Era una fiesta que se celebraba por tradición. Y Jesús no tuvo problemas con celebrarla,
¿Por qué? Porque no va en contra de la Torá. No iba en contra de la Torá. Eso demuestra claramente lo que es el principio de sola escritura. Que cualquier tradición o autoridad secundaria es falible. La única autoridad falible es la Torá escrita, tal como lo muestra Jesús en la fiesta de la dedicación. Tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Así que los judíos son solo escritura, sí, sí son solo escritura, que se llegaron a corromper nuevamente y adoptaron a las tradiciones muy por encima de la Torá escrita, sí, sí, claro que sí. Pero los judíos son solo escritura.